Madrid amaneció con ese tipo de electricidad que no aparece en los partes meteorológicos, pero que cualquiera puede notar en el ambiente cuando algo grande está a punto de ocurrir. Y esta vez el nombre que ha vuelto a poner a la capital española patas arriba no es otro que José Mourinho, el hombre que convirtió cada rueda de prensa en un combate de boxeo verbal, cada partido en una guerra psicológica y cada vestuario en una mezcla explosiva de tensión, ambición y obsesión por ganar. Porque sí, es oficial. Mourinho ha llegado a Madrid para firmar su contrato con el Real Madrid, y con eso basta para que medio planeta fútbol entre en estado de alerta. Hay entrenadores que pasan por los clubes dejando títulos. Mourinho deja cicatrices, frases inmortales y enemigos para varias generaciones. Y curiosamente, en el Real Madrid eso nunca se vio del todo como un problema, más bien como una característica premium. Porque madridismo puede perdonar muchas cosas, pero jamás tolera la indiferencia. Y Mourinho jamás ha sido indiferente, ni para los rivales, ni para la prensa, ni para los árbitros, ni siquiera para sus propios jugadores cuando consideraba que alguno estaba bajando un 10% la intensidad. Lo suyo nunca fue entrenar solamente. Lo suyo era construir una mentalidad de asedio permanente. Hacer creer a todo el mundo que estaban solos contra el universo. Y cuando eso funciona, cuidado. La imagen del técnico portugués llegando a Madrid ya ha empezado a circular como pólvora. Aeropuerto lleno de cámaras, periodistas persiguiendo coches, aficionados esperando aunque no sepan exactamente dónde esperar y redes sociales ardiendo como si hubiera aterrizado una estrella de rock en plena gira mundial. Porque Mourinho entiende algo que pocos entrenadores comprenden realmente. El fútbol moderno también se juega en la narrativa. Y en eso, probablemente sea el mejor de todos los tiempos. Lo interesante aquí no es solo el regreso. Lo verdaderamente importante es el contexto. Porque Mourinho no vuelve a Madrid joven, explosivo y caótico que encontró hace años. Vuelve a un club diferente, mucho más estructurado, más moderno, más global, al mismo tiempo, más exigente que nunca. El Real Madrid actual ya no vive únicamente de galácticos y golpes de efecto. Vive de planificación, de gestión financiera quirúrgica y de una obsesión casi enfermiza por mantenerse en la cima incluso cuando gana. Y precisamente por eso su regreso tiene tanto sentido. Porque Florentino Pérez no llama a Mourinho por nostalgia. Florentino jamás funciona por nostalgia. El presidente del Real Madrid funciona como un empresario que solo apuesta cuando detecta una oportunidad concreta. Y algo ha visto. Hay quien piensa que Mourinho llega para apagar incendios. Otros creen que llega para reconstruir carácter competitivo. Y algunos directamente están convencidos de que esto es una declaración de guerra al fútbol europeo. Lo cierto es que probablemente haya un poco de todo eso. Porque si algo define al portugués es su capacidad para entrar en lugares donde hay dudas y convertirlas en tensión productiva. A veces demasiado tensión. Cierto. Con Mourinho nunca existe el ambiente relajado de oficina moderna con café ecológico y sonrisas permanentes. Lo suyo es más bien una fábrica en estado de emergencia constante. Pero cuidado, porque muchas de sus mejores versiones nacieron exactamente así. Hay que recordar quién es Mourinho realmente. Mucha gente joven lo conoce solo por sus últimos años, por algunos proyectos irregulares o por ruedas de prensa virales. Error enorme. Estamos hablando del hombre que ganó una Champions con el Porto desafiando toda lógica económica. Del técnico que transformó al Chelsea en una máquina competitiva que Inglaterra aún recuerda. Del entrenador que llevó al Inter de Milán a una de las temporadas más salvajes de la historia moderna del fútbol europeo. Y sí, también el tipo que llegó al Real Madrid cuando el Barcelona de Guardiola parecía una especie de secta futbolística imposible de derrotar. Y aquí viene algo clave que muchos olvidan. Mourinho perdió batallas mediáticas en aquella etapa, pero cambió profundamente al Real Madrid. Antes de él, el club parecía resignado a mirar cómo el Barça dominaba Europa y España con una superioridad casi humillante. Mourinho rompió esa resignación. Instaló una mentalidad agresiva, incómoda y competitiva. A veces excesiva, a veces incluso autodestructiva. Pero consiguió algo fundamental, convencer a Madrid que podía volver a mirar al Barcelona a los ojos sin pestañear. Y si ya estás flipando con lo que significa este regreso, suscríbete, porque lo que viene ahora puede cambiar completamente el panorama del fútbol europeo. Porque no estamos hablando únicamente de un entrenador. Estamos hablando de un personaje que transforma ecosistemas enteros. Mourinho no entra a un club de puntillas. Entra como un terremoto vestido con abrigo oscuro y mirada desafiante. Cada empleado siente su presencia. Cada jugador entiende rápidamente que las excusas se acabaron.
Cada periodista sabe que las ruedas de prensa pueden convertirse en titulares históricos en cualquier momento, y cada rival empieza a sospechar que el Real Madrid vuelve a preparar algo serio. Las primeras informaciones apuntan a reuniones intensas con la directiva para definir fichajes, estructura deportiva y control absoluto de ciertas áreas estratégicas. Porque Mourinho tiene muchas virtudes, pero hay una especialmente importante. Detecta debilidades con una precisión brutal. Puede ver un problema táctico o mental antes que nadie. El inconveniente es que también suele señalarlo públicamente sin demasiada anestesia. Y eso, claro, genera terremotos internos. Pero Florentino parece dispuesto a asumir el riesgo. Tal vez porque entiende que este Madrid necesita precisamente una sacudida emocional. Hay una frase que define perfectamente a Mourinho. Él mismo dijo una vez que no es un entrenador, sino un especialista en ganar. Y aunque suena arrogante, la realidad es que buena parte de su carrera respalda esa afirmación. El portugués siempre entendió algo esencial. El fútbol de élite no premia únicamente al equipo que juega más bonito. Premia al que soporta mejor la presión cuando el ruido es insoportable. Y en eso Mourinho ha sido casi un científico. Ahora bien, el reto actual es diferente. El fútbol ha cambiado muchísimo desde su primera etapa en Madrid. Hoy los jugadores tienen más poder. Las redes sociales convierten cualquier conflicto en un incendio global y los vestuarios son muchísimo más delicados psicológicamente. Antes un entrenador gritaba y la historia terminaba ahí. Hoy un mal gesto puede convertirse en tendencia mundial en menos de 5 minutos. Mourinho lo sabe perfectamente. La gran pregunta es si ha evolucionado lo suficiente para adaptarse sin perder su esencia. Porque su esencia es precisamente lo que el madridismo quiere recuperar. Esa sensación de peligro constante. Ese equipo que sale al campo como si tuviera una deuda personal contra el rival. Esa mentalidad de demolición competitiva que convirtió a algunos clásicos en auténticas películas de acción. Y aquí aparece otro detalle fascinante. Mourinho siempre entendió el componente emocional del Real Madrid mejor de lo que muchos creen. Supo conectar con la parte más orgullosa y combativa del club, con esa idea histórica de que el Madrid no negocia la grandeza. Puede fallar, sí, pero jamás puede parecer domesticado. En los despachos también existe una razón muy concreta para este movimiento. El fútbol europeo atraviesa una transición enorme. Los grandes clubes están obsesionados con proyectos sostenibles, jóvenes talentos y entrenadores capaces de gestionar plantillas multimillonarias sin destruir egos en 3 semanas. Mourinho representa justo lo contrario. Representa autoridad fuerte, jerarquía clásica y decisiones contundentes. Y precisamente por eso su regreso genera tanto impacto. Porque parece ir contra la corriente moderna. Claro que también hay críticos. Muchísimos. Algunos aseguran que Mourinho pertenece a otra época. Otros creen que su estilo táctico ya no encaja con el fútbol actual. Y unos cuantos directamente pronostican un desastre inevitable antes de Navidad. Pero aquí hay algo divertido. Mourinho lleva más de 20 años escuchando que está acabado. Y aún así sigue apareciendo en la élite como ese villano de película que nunca termina de desaparecer. Puede gustar más o menos, pero ignorarlo es imposible. La relación entre Mourinho y Madrid siempre tuvo algo cinematográfico. Fue intensa, conflictiva, apasionada y tremendamente productiva. Hubo enfrentamientos internos, guerras mediáticas y noches absolutamente memorables. Nadie salió intacto de aquella etapa, pero tampoco nadie pudo negar que el club recuperó parte de su ferocidad competitiva. Y quizá por eso el reencuentro resulta tan potente emocionalmente. Porque parece la secuela de una historia que nunca terminó del todo. Muchos aficionados recuerdan todavía aquellas conferencias de prensa donde Mourinho entraba como un general dispuesto a incendiar la sala. Otros recuerdan sus celebraciones desatadas, sus duelos con Guardiola y sus declaraciones capaces de monopolizar la conversación futbolística durante semanas. Y luego están los jugadores. Algunos lo adoran hasta hoy. Otros probablemente cambian de tema cuando escuchan su nombre. Esa es otra característica muy Mourinho, rara vez deja sentimientos tibios. Dentro del vestuario actual del Madrid hay expectación total. Los jóvenes quieren entender cómo trabaja una figura tan legendaria. Los veteranos saben perfectamente lo que significa convivir con su intensidad. Porque entrenar con Mourinho no es simplemente seguir ejercicios tácticos. Es entrar en una dinámica psicológica donde cada detalle importa. Cada entrenamiento es una batalla de concentración. Cada partido se vive como una misión crítica. A veces parece agotador, porque probablemente lo sea, pero también genera una identidad competitiva muy difícil de romper. Y dale al botón de suscribirte, porque esto no lo vas a ver explicado así en ningún telediario.
Aquí no venimos a repetir 4 titulares reciclados. Venimos a entender por qué este regreso puede cambiar muchas más cosas de las que parece. Hay algo especialmente interesante en el regreso de Mourinho. Llega en una época donde el fútbol se ha vuelto mucho más corporativo y predecible. Las ruedas de prensa parecen manuales de recursos humanos. Los discursos están calculados al milímetro para no molestar a patrocinadores. Muchos entrenadores hablan como si estuvieran leyendo instrucciones de microondas. Mourinho no. Mourinho puede ser excesivo, sí, pero jamás aburrido. Y eso, en una industria saturada de mensajes vacíos, tiene un valor enorme. Ahora bien, tampoco conviene romantizarlo todo. Mourinho no es un mago. Su última etapa en varios clubes dejó dudas importantes. Hubo conflictos, desgaste y momentos donde sus equipos parecían perder energía demasiado rápido. La gran cuestión es si el Real Madrid tiene el entorno ideal para sacar su mejor versión otra vez. Porque cuando Mourinho siente respaldo institucional fuerte, se convierte en una máquina peligrosísima. Pero cuando percibe dudas internas, suele empezar la tormenta. Florentino Pérez parece haber entendido algo fundamental. Este equipo necesita recuperar cierto instinto competitivo salvaje para dominar Europa de forma sostenida. Porque ganar una Champions es difícil. Ganar varias y mantenerse arriba durante años es directamente monstruoso. Y Mourinho siempre fue especialista en construir equipos mentalmente insoportables para el rival. También existe el componente emocional del aficionado. El madridismo vive de emociones gigantescas. Necesita figuras enormes, relatos épicos y personajes capaces de sostener la presión de un club, donde perder 2 partidos seguidos parece una crisis institucional de Estado. Mourinho sabe navegar en ese caos mejor que casi nadie. De hecho, muchas veces parece alimentarse de él. La llegada del portugués también reabre debates históricos. ¿Fue realmente valorada su primera etapa en el Madrid? ¿Se entendió entonces el impacto competitivo que tuvo? Porque aunque no ganó todas las Champions que algunos esperaban, dejó una estructura mental que años después explotaría en Europa. Muchos jugadores que luego levantaron varias Copas de Europa reconocieron que Mourinho ayudó a cambiar la mentalidad del vestuario. Y eso pesa muchísimo. Además, hay un detalle táctico muy interesante. Mourinho siempre ha sido mucho más flexible de lo que sus críticos admiten. La caricatura del entrenador ultradefensivo no explica realmente su carrera. Sus mejores equipos podían destruir rivales en transiciones rapidísimas, presionar con agresividad brutal y competir a ritmos altísimos. El problema es que el personaje mediático terminó devorando parte del análisis futbolístico serio sobre su trabajo. En Madrid tendrá herramientas espectaculares. Una plantilla llena de talento, velocidad, juventud y ambición. El tipo de material competitivo que siempre le fascinó. Porque Mourinho disfruta especialmente moldeando equipos con hambre. Lo que menos tolera son jugadores acomodados. Ahí empiezan normalmente sus conflictos más famosos. Y siendo sinceros, algunos futbolistas descubrirán pronto que las sonrisas diplomáticas se acabaron. También hay algo simbólico en este movimiento. El regreso de Mourinho representa una especie de choque entre generaciones futbolísticas. Entre el fútbol emocional e imprevisible de hace años y el fútbol hiperracionalizado de hoy. Y quizás por eso tanta gente está fascinada. Porque el portugués devuelve al escenario una sensación de drama competitivo que muchos echaban de menos. Las televisiones ya preparan especiales. Los periódicos llenan portadas. Las redes sociales se dividen entre entusiasmo y catastrofismo absoluto. Lo normal cuando aparece Mourinho. Él mismo probablemente disfrute observando el caos desde alguna sala privada mientras toma café con esa tranquilidad inquietante que siempre transmite antes de una gran batalla. Y ojo, porque esto no va solo del Real Madrid. Los rivales también están reaccionando. En Barcelona saben perfectamente lo incómodo que puede resultar Mourinho cuando consigue construir una narrativa poderosa. En Europa muchos clubes entienden que el Madrid acaba de recuperar a uno de los grandes especialistas en eliminatorias. Porque si algo domina Mourinho es la gestión emocional de partidos gigantes. Hay entrenadores excelentes tácticamente que se bloquean bajo presión máxima. Mourinho no. Él parece crecer cuando todo el mundo está mirando. Por eso sus equipos suelen competir especialmente bien en escenarios hostiles. Convierte la tensión en combustible. El problema es que ese mismo mecanismo también termina agotando ambientes internos con el paso del tiempo. Por eso cada proyecto Mourinho parece una serie intensa de pocas temporadas donde todo ocurre demasiado rápido. Pero quizá eso es exactamente lo que necesita el Madrid ahora. Intensidad, ambición desatada, sensación de urgencia permanente.
Porque los grandes clubes tienen un enemigo silencioso muy peligroso, la comodidad. Y Mourinho odia la comodidad casi tanto como perder. Las próximas semanas serán una locura absoluta. Cada gesto será analizado. Cada decisión táctica generará debates infinitos. Cada entrenamiento tendrá cámaras intentando descifrar señales ocultas. Y él probablemente jugará con eso como siempre hizo. Porque Mourinho entiende el espectáculo mejor que casi cualquier entrenador moderno. Lo más fascinante es que, incluso después de tantos años, sigue generando una expectativa descomunal. Eso no ocurre por casualidad. Ocurre porque el fútbol necesita personajes capaces de romper la monotonía. Y Mourinho lleva 2 décadas haciendo exactamente eso. Mientras tanto, en Madrid la sensación es clara. Algo importante está empezando. Tal vez salga bien. Tal vez termine explotando espectacularmente. Con Mourinho ambas opciones siempre parecen posibles al mismo tiempo. Y precisamente por eso nadie puede apartar la mirada. Porque cuando José Mourinho aterriza en Madrid para firmar con el Real Madrid, el fútbol deja de ser simplemente fútbol durante un rato. Se convierte en una historia enorme, incómoda, apasionante y completamente imposible de ignorar. Porque en cuanto ese coche oscuro cruzó las calles de Madrid camino a las oficinas del club, la ciudad entera pareció entrar en una especie de estado de observación colectiva. No era solamente la llegada de un entrenador. Era el regreso de un símbolo competitivo que todavía provoca reacciones físicas en mucha gente relacionada con el fútbol español. Algunos sienten entusiasmo, otros sienten miedo, y unos cuantos, directamente, sienten agotamiento anticipado solo de imaginar lo que viene. Eso también es muy Mourinho. Incluso antes de firmar ya condiciona el ambiente. Las imágenes del trayecto empezaron a repetirse en todos los canales deportivos como si se tratara de la llegada de un jefe de Estado. Ventanas bajadas parcialmente, escolta de cámaras, aficionados intentando grabar con el móvil mientras corrían detrás del vehículo y periodistas improvisando análisis tácticos a partir de la expresión facial del portugués. El fútbol moderno tiene momentos donde pierde completamente el sentido de la proporción. Y sinceramente, eso lo hace todavía más entretenido. Dentro del coche, Mourinho mantenía esa expresión tan suya, una mezcla extraña entre tranquilidad absoluta y tensión controlada. Como alguien que sabe exactamente el tamaño del terremoto que está provocando y disfruta observándolo sin necesidad de hacer demasiado ruido. Porque el verdadero Mourinho nunca fue personaje gritón de los memes. Ese es solo un fragmento superficial. El Mourinho más peligroso es el silencioso. El que observa. El que detecta dinámicas internas antes que nadie. El que entra a una institución y en 2 días ya sabe quién tiene hambre competitiva y quién simplemente está disfrutando del contrato. En las oficinas del Real Madrid el movimiento era constante. Ejecutivos entrando y saliendo de salas privadas, llamadas interminables, responsables de comunicación preparando escenarios posibles para la avalancha mediática y empleados que llevaban años en el club intercambiando miradas de esas que significan mucho sin necesidad de hablar. Porque los veteranos recuerdan perfectamente cómo era trabajar durante la primera etapa de Mourinho. Recuerdan la intensidad permanente, el control obsesivo del detalle, las jornadas eternas. La sensación de que cualquier partido podía convertirse en un asunto casi diplomático. Y aquí aparece algo muy importante. Mourinho jamás entendió el Real Madrid como un club normal. Para él siempre fue una entidad diseñada para competir bajo una presión monstruosa. Y eso conecta directamente con su personalidad. Hay entrenadores que necesitan calma para trabajar bien. Mourinho necesita fricción. Necesita sentir que hay algo enorme en juego constantemente. De hecho, cuanto más hostil parece el entorno, más cómodo suele sentirse él. Es una mentalidad extraña, pero extremadamente eficaz cuando encuentra el ecosistema correcto. Los pasillos del estadio empezaban a llenarse de rumores incluso antes de la reunión definitiva. Algunos hablaban de cambios drásticos en la estructura deportiva. Otros mencionaban peticiones concretas sobre fichajes y salidas. Y luego estaban los empleados más veteranos, esos que simplemente sonreían con cierta ironía mientras escuchaban teorías nuevas sobre Mourinho, como quien observa a alguien descubrir por primera vez una tormenta que ellos ya sobrevivieron hace años. Porque hay algo que quienes no convivieron con Mourinho suelen subestimar, el nivel de energía que consume su presencia. Todo se acelera alrededor suyo. Las conversaciones, los análisis, las expectativas, las tensiones, incluso los silencios. Con él nunca existe esa sensación de rutina burocrática tan habitual en algunos clubes gigantes. Mourinho convierte cada semana en una narrativa de supervivencia competitiva. Y aunque eso puede desgastar muchísimo,
también mantiene los equipos en un estado de alerta feroz. Fuera de las instalaciones, los aficionados seguían acumulándose. Algunos llevaban camisetas antiguas de la primera etapa del Portugués. Otros simplemente querían presenciar el momento histórico. Porque para una parte enorme del madridismo, Mourinho representa algo muy concreto: rebeldía competitiva. La idea de un Madrid incómodo, agresivo y dispuesto a pelear contra cualquiera sin pedir permiso. Y eso tiene una explicación profunda. Durante años, parte de la afición sintió que el club había perdido cierta capacidad de intimidación emocional frente a algunos rivales europeos. Mourinho recuperó eso. Recuperó esa sensación de que el Real Madrid podía entrar a cualquier estadio dispuesto a convertir el partido en una batalla psicológica total. No siempre salía bien, claro, pero nadie podía acusar a aquel equipo de resignación. En redes sociales el fenómeno era todavía más salvaje. Viejos vídeos empezaban a circular otra vez. Declaraciones históricas, celebraciones explosivas, conferencias de prensa convertidas en piezas casi mitológicas del fútbol moderno. Era como abrir una cápsula del tiempo cargada de tensión competitiva. Y lo más curioso es que mucha gente que antes criticaba ferozmente a Mourinho ahora parecía observar su regreso con cierta nostalgia. El fútbol tiene memoria selectiva, sobre todo cuando el presente se vuelve demasiado predecible. Dentro de una de las salas privadas comenzó finalmente la reunión clave. Florentino Pérez y Mourinho frente a frente otra vez. Dos personalidades completamente distintas, pero conectadas por algo esencial: la obsesión por ganar. Florentino es frío, calculador y estratégico. Mourinho es emocional, intenso y provocador. Sin embargo, ambos entienden perfectamente el peso histórico del Real Madrid. Ambos saben que en este club no basta con competir bien. Aquí la obligación es dominar. Y eso genera una dinámica fascinante. Porque Mourinho no suele aceptar proyectos donde perciba dudas estructurales. Necesita sentir respaldo real, poder, capacidad de decisión. Y Florentino jamás entrega eso gratuitamente. Si está apostando otra vez por el portugués, es porque considera que el contexto competitivo actual exige precisamente un perfil así. En la mesa empezaron a aparecer informes, nombres, análisis tácticos y conversaciones sobre el estado mental del equipo. Porque sí, Mourinho trabaja muchísimo el aspecto emocional. Muchísimo más de lo que algunos imaginan. No se limita a dibujar esquemas en una pizarra. Estudia personalidades, reacciones bajo presión, liderazgo interno y capacidad de sufrimiento competitivo. Puede sonar exagerado, pero para un vestuario funciona casi como una unidad militar de élite. Cada pieza tiene que entender exactamente su rol. Y aquí aparece uno de los elementos más delicados de todo esto: la convivencia con las estrellas actuales. Porque el fútbol moderno ha cambiado radicalmente en la gestión de egos. Hoy muchos jugadores son marcas globales con millones de seguidores y estructuras comerciales gigantes alrededor. Mourinho viene de una escuela donde el entrenador debía ser la figura central de autoridad. El choque entre esas dos realidades puede ser explosivo, o puede generar algo espectacularmente competitivo si consigue alinearlo todo. Mientras tanto, los medios seguían lanzando información contradictoria cada pocos minutos. Algunos aseguraban que el acuerdo estaba cerrado desde hacía días. Otros hablaban de negociaciones tensas hasta última hora. Lo cierto es que alrededor de Mourinho siempre aparece una niebla narrativa casi imposible de separar completamente de la realidad. Y probablemente a él le encanta que sea así. Porque Mourinho entiende algo fundamental sobre el fútbol moderno: el relato condiciona el entorno competitivo. Si consigues controlar emocionalmente la conversación, ya has ganado parte de la batalla antes de que empiece el partido. Él lleva décadas utilizando esa lógica. A veces para proteger a sus jugadores, a veces para desviar presión, y a veces simplemente porque disfruta entrando en guerra psicológica con todo el planeta. En un momento especialmente simbólico, uno de los trabajadores históricos del club observó desde lejos el movimiento de seguridad alrededor de la sala y soltó una frase casi en susurro: «Ya volvió el caos». Y probablemente resumía perfectamente la sensación general. Porque Mourinho no trae tranquilidad. Nunca la trajo. Lo que trae es intensidad competitiva extrema. Trae una narrativa gigantesca. Trae conflicto. Trae exigencia brutal. Pero también trae algo que el madridismo siempre valora profundamente: sensación de grandeza. Sensación de que cada partido vuelve a importar, como si fuera una final continental. Y ahí está la clave de todo esto. El regreso de Mourinho no se vive como un simple cambio de entrenador. Se vive como el inicio de una nueva etapa emocional para el club. Una etapa donde la presión volverá a dispararse,
donde las cámaras no descansarán ni un segundo y donde cada detalle será interpretado como parte de una batalla mayor. Porque con Mourinho nada parece pequeño. Ni una rueda de prensa, ni un entrenamiento, ni una mirada, ni un silencio. Y mientras la firma definitiva se acercaba dentro de aquella sala privada en Madrid, daba la sensación de que el fútbol europeo entero estaba conteniendo la respiración, esperando descubrir hasta dónde puede llegar otra vez un hombre que convirtiera el conflicto en una herramienta competitiva de élite.